Me acompaña don Felipe de Basa, profesor universitario, profesor entre otras universidades de una que ya no funciona, que es la Taras Shevchenko de Kiev. Presencialmente no, pero online sí, tenemos un seminario la próxima semana casualmente. Bueno, como usted conoce bien China, pretendo que usted me sitúe el marco de esta visita, que, bueno, claro, ¿cómo está Pedro Sánchez? Uy, no le tose nadie. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez cuando dice, no se pierdan el detalle de soberbia, más que nada, cuando dice que ha tenido oportunidad de verse, esta semana, con 40 líderes internacionales, y todos le han dicho, oye, Sánchez, habría que parar esto de Ucrania. Escúchenlo porque no hay parangón. In just a few days, I have attended the European Council in Brussels, the Ibero-American Summit in Dominican Republic, and now I am here in an official visit to China. In less than a week, I will have met more than 40 leaders from 3 different continents. And let me be clear, in every meeting, I have heard the same yearning for peace, stability, and prosperity. Nobody wants economic fragmentation or war. Bueno, y esto, el ingenuo debe pensar que en China le van a hacer mucho caso después de esto. ¿Cómo son las relaciones internacionales chinas? Son complejas. En las clases nosotros de nuestro máster decimos que para entenderlas bien hay que saber algo de budismo, confucianismo y taoísmo. Y en cualquier caso ponemos como ejemplo la diplomacia con la cual se rompe el hielo con Estados Unidos, que es la diplomacia del ping-pong. Hay que estar muy atento a los pequeños gestos, porque a veces los pequeños gestos que muestran los políticos de China son las grandes puertas por las cuales se puede avanzar. Y hay una que no puede pasar desapercibida y que es la antigua isla de Formosa. Sí, de la que no se puede ni hablar en serio con ellos, ¿no? Porque la isla de Formosa, o si lo prefieren Taiwán, bueno, pues resulta que la diplomacia china, ¿cómo actúa? Ahora lo hemos visto, la semana pasada. El caso de Honduras, pequeño país de América Central o de Centroamérica, con enormes dificultades, uno de los países más pobres de la región, y eso que en la región hay competidores, ¿eh? Los chinos llegan y dicen, no te preocupes, aquí te lo arreglamos todo. Ahora, lo primero tienes que romper con Taiwán, abrir relaciones con nosotros y a partir de ahí, no te preocupes, pero claro, eso es entrar en la órbita china, que no sé qué les sale más a cuenta a los hondureños. Correcto, yo tuve hace tiempo unos alumnos de la isla de Formosa y eran alumnos de allí que venían a aprender español y también formarse en disciplinas académicas europeas, y yo les preguntaba que para qué querían ellos estudiar español, y ellos me decían que todavía conservaban muchos países de América Central y Sudamérica relaciones con Taiwán, porque si un país tiene relaciones con la China continental o con la República Popular de China, no las puede tener con la República de China, básicamente porque los chinos del continente saldrían de ese país. ¿Qué es lo que hace Taiwán o la isla de Formosa? Tienen delegaciones comerciales, aprovechan, por ejemplo, como es en el caso de España, que hay un organismo internacional que hay muy poca gente que lo sabe, y es la Organización Mundial de Turismo, para acreditar a alguien ante la Organización Mundial de Turismo, y ya de paso pues está por España con otro tipo de estatus, y efectivamente hay que elegir. Esto es como un menú, o con unos o con los otros. Bueno, el viaje de Sánchez a Beijing pilla a la diplomacia china en su momento de mayor soberbia. Pilla a Mr. Xi, al presidente, revalidado, recibido en Moscú como si fuera, en fin, el dueño del mundo. En parte lo es, pero desde luego es el árbitro del nuevo orden mundial. Podría parecer que sí, se lo comenté en el último programa. Políticamente esto es el gesto de mirar hacia el este, con un bloque fuerte donde está Rusia, está China, hay muchos países de Asia Central, podría sumarse Arabia Saudí y probablemente incluso hasta Irán, con el cual están suavizando todos los conflictos entre el Golfo Pérsico e Irán, o lo que es lo mismo entre persas y árabes. Por tanto, volvemos a lo que había pasado con Honduras, hay que elegir. ¿Esto significa que estamos ante una nueva guerra fría? Bueno, esto significa a que dentro de la multipolaridad existente en el mundo, y la prueba es el G20, hay dos bloques diferenciados
y contundentes. Por un lado estarían los anglosajones de Estados Unidos y Gran Bretaña fuera de la Unión Europea, probablemente también situándose detrás la Unión Europea y Australia, aunque con la guerra de Rusia hemos visto cómo la voz única de la Unión Europea se podría o se puede romper, y en el otro lado tendríamos pues el bloque del Este, China, Rusia y quien quiera acompañarles en esta aventura. Bueno, vamos a lo que puede ser el futuro. ¿Es alocado pensar que el yuan podría ser en el futuro la moneda de referencia mundial? Pues muy sencillo, si usted va a comprar algo a Venezuela y le pagan en petros, lo normal es decir que no. Y entonces nos encontramos ante economías dolarizadas. Esto es muy simple, he intentado sintetizar, pero es lo que puede pasar con China. Conforme China vaya ampliando su diplomacia de las obras públicas, y me refiero a esto de las construcciones, y digo esto porque España ha sido capital mundial de la ingeniería y hemos sido los número uno en construcciones de puentes, grandes estadios, ferrocarriles, civiles, etcétera, pues claro, China va a imponer su moneda, por tanto, no es arriesgado afirmar que en los próximos 5 o 10 años, en esta parte del mundo de influencia china, el yuan sea la moneda de referencia. Bueno, como siempre, la relación con China siempre entraña un poco de hipocresía. Hay que tragar pues, con que el Partido Comunista sea el number one, a pesar de que en tiempos pasados ya aceptaron el mercado. Es un mercado muy singular. Sin embargo, hay muchos elementos para uno que presume de ser el gobierno más feminista de la historia de su país y el más feminista de Europa y el más defensor de los LGTBI, de los homosexuales y de no sé qué, pues entra uno en cierta hipocresía a la hora que llega a Beijing y empieza a trabar con los líderes de aquel país. Pedro Sánchez se encuentra en China, donde ha hablado en el foro de Boao para Asia. Su visita, como aseguró el ministro de la Presidencia, es importante ya que es de carácter económico y comercial. Se aprovechará la estancia del presidente del gobierno también para hablar del 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países. La guerra de Ucrania va a estar también muy presente. Llama la atención que el propio Ejecutivo destaque la participación de Sánchez en el país asiático y el peso mundial que tiene el líder del Partido Socialista. Se considera el gobierno más feminista de la historia y realzan la visita a China, un país donde las mujeres tienen un papel secundario en la sociedad y existe un concepto de mujeres sobrantes, referido a las que tienen entre 25 y 27 años y no están casadas y no han tenido hijos. Se utiliza propaganda para estigmatizar a estas mujeres. Al igual que la persecución contra los homosexuales, hay una presión social. En el siglo XXI continúan existiendo mercados matrimoniales, lugares donde los padres de mujeres solteras destacan información sobre las características de sus hijas con el fin de encontrarles pareja. A nivel político y económico, las mujeres no tienen espacio a la hora de tomar las decisiones. ¿Abordará Pedro Sánchez estos temas con el presidente chino, ya que España es un referente en cuanto a feminismo? Seguro que no, pienso yo. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, aquí podríamos hablar de las famosas dos caras. Me decía un amigo argentino que el Papa Francisco tenía dos caras, una en Argentina y otra en el resto del mundo. Y lo mismo podemos pensar del presidente Pedro Sánchez. Aquí en España está tragando con los nacionalistas, con los independentistas, con los herederos de los movimientos terroristas del País Vasco, etcétera, etcétera. Y sin embargo, fuera de España la imagen es justo lo contrario. Lo que él pretende decir es que es una persona moderada, de centroizquierda, socialdemócrata, y que lo que ha conseguido con sus políticas es precisamente terminar con los extremismos, la extrema izquierda o los populismos. ¿Significa esto que tendrá una nueva segunda cara en China? Pues luego habrá que ver qué documentación oficial emana de este viaje, habrá que leer con atención las notas de prensa que se escriban de este viaje y habrá que estudiar cuáles son los puntos que se han abordado en este viaje. Mi opinión muy personal es que de esto no va a hablar de ningún tipo de cuestión incómoda, no va a incomodar a sus interlocutores chinos. No creo tampoco que vaya a hacerles la pelota, tocará de esos layos 4 o 5 puntos que se hayan pactado por los gabinetes y bueno, veremos a ver el rédito que tiene este viaje oficial o esta visita. ¿Y respecto de Ucrania? Pues respecto de Ucrania me imagino que no hará nada que no haya hecho. Le hemos visto ir a Kiev a hacerse las oportunas fotos y no va a poner la situación encima de la mesa probablemente porque todos sabemos que China está del lado que está. Entonces es un compromiso. Cuando un invitado va a la casa de otro, probablemente no se tocan los puntos desagradables en las reuniones. No nos podemos olvidar que el perfil internacional de nuestro presidente del gobierno es importante, él habla idiomas, como hemos podido ver, además se mueve bien fuera de España y le gusta, y por lo tanto lo que intentará es no incomodar a nadie, hacerse el simpático en todos los lugares y veremos si esto hace que consiga algo. Claro, esto es como todo en la vida, decía el castizo, depende de con quién me compares.
Claro. Si lo comparas con Mariano Rajoy, es un fenómeno de las relaciones en el exterior. Si lo comparas con Zapatero, puede que también. Pero si lo comparas con Felipe González, que no hablaba idiomas, pues no. Bueno, porque muchas veces ves en las cumbres como para salir al exterior, pues igual tampoco hay que hablar idiomas, hay que ser simpático, hay que aprender mucho del lenguaje verbal, del lenguaje gesticular. A Pedro Sánchez le escuchábamos antes hablar inglés porque estaba en un foro, pero hay que recordar también que los dirigentes chinos, muy pocos o casi ninguno habla inglés y que lo normal además es que cada uno se exprese en su lengua materna y que haya traductores. Por lo tanto, si uno va a Mongolia interior o exterior o uno va a Irán, aunque hay mucha población que habla inglés, pues pueden preferir no hablar en idiomas. En la época del presidente Rajoy, pues no se prodigaba en temas internacionales, pero España tampoco le iba tan mal a la hora de negociar y gestionar acuerdos internacionales. Es decir, el primer impulso es político, pero luego tiene que haber un trabajo técnico y de seguimiento que en aquella época se hacía. Ojo, no digo que ahora no se haga, digo que en aquella época se hacía. Profesor de Basa, un placer enorme tenerte en el programa. Vamos a ir viendo cómo le sale la visita. Bueno, la visita le va a salir bien, porque aquí lo van a vender como la octava maravilla y con eso basta. Y una foto con el presidente Xi, pues ya está. Objetivo Será indicativo cumplido. el color de la corbata que lleve el presidente Sánchez. Luego se lo cuento en privado, pero eso va a decir mucho de la visita. Muchas gracias por la Fíjense en visita, este por detalle. por la suya.